encadenado a la Intendencia para protestar por sus derechos laborales y de sus compañeros. Hay que hablar de la reducción de la jornada laboral a 40 horas hasta el 2030. A ver. La voz del trabajador, el sonido de la dignidad obrera. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Buenas noches a todos los que nos escuchan y sintonizan a través de la página de la OLEP y de Radio Común, y bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas a esta primera edición del programa La Voz de los Trabajadores. Este es un programa, una iniciativa de la OLEP, de la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, que tiene como objetivo ser un medio para difundir, para denunciar problemáticas laborales que vivimos todos los trabajadores, pero también para llamar a la organización de los trabajadores que pues todos los días vivimos esa explotación laboral, esa explotación capitalista, esa explotación de la clase burguesa, empresarial, donde pues las condiciones son deplorables. Entonces, vamos a estar realizando este programa, un programa centrado en la situación laboral en México, donde ya sabemos también que la situación está llena de precariedad, donde no tenemos acceso a los derechos laborales básicos y que incluso están establecidos en las propias leyes, ¿no? En el artículo 123 constitucional, en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, es parte de lo que nosotros queremos compartir en este programa, en este nuevo programa. También vamos a estar profundizando a través de experiencias de diferentes compañeros, de luchas que impulsan diferentes compañeros, ya sea individual o de manera colectiva, pero que también forman parte de esas luchas que impulsan muchos trabajadores, ¿no? Ante una problemática general. Y una problemática general que la vemos desde las propias estadísticas del Estado y que es prácticamente imposible de ocultar. Entonces, es parte de lo que vamos a estar compartiendo en este programa. Esperemos que les guste, esperemos que les agrade. También comentarles, ¿no?, que vamos a dividir este programa en diferentes secciones. La primera sección que vamos a tener va a ser la sección Entérate, donde nos van a estar acompañando compañeras del área jurídica del Comité Cerezo México, y con algunas recomendaciones sobre cómo defender nuestros derechos, cómo poder ejercer esos derechos que incluso muchas veces no conocemos, ¿no? Es importante ver desde el área jurídica también, que nos van a platicar los compañeros, las compañeras, estos temas, ¿no? Conocer dónde están establecidos nuestros derechos laborales. También vamos a tener otra sección, se va a llamar La Voz del Pueblo Trabajador. Aquí vamos a hacer diferentes entrevistas a compañeras, a compañeros que están en la lucha por la defensa de sus derechos laborales, ya sean que han sido despedidos de manera injustificada, ya sea que son hostigados en sus centros laborales, ya sea que no tienen un contrato digno, y que viven bajo esa constante incertidumbre, violaciones a derechos laborales, etc. Entonces vamos a hacer diferentes entrevistas donde vamos a invitar a compañeros, compañeras, compañeros que están en ese proceso. Posteriormente vamos a tener el Rincón Histórico, donde vamos a revisar diferentes acontecimientos de la historia, ¿no? Para entender que la historia la hacen los pueblos, ¿no? La hacemos los pueblos que luchamos por alcanzar nuevos derechos. Y también para recuperar y retomar todos esos acontecimientos como aprendizajes que nos aporten a nuestra propia lucha, retomar esas luchas tanto a nivel nacional en México, pero también a nivel internacional, en diferentes países, en diferentes revoluciones que se dieron a lo largo del mundo y que lograron derechos que hoy deberían de ser obligatorios incluso en todo el mundo, pero bueno,
en muchos otros lugares sí se alcanzaron mediante una lucha organizada. Después vamos a tener también una sección que vamos a llamar la primera plana laboral. Vamos a estar revisando diferentes noticias, notas periodísticas respecto al mundo laboral. Hoy que pues el mundo avanza bastante rápido, es importante también tener en cuenta todas las modificaciones, todas las actualizaciones que se viven en el día a día y principalmente en México. Apenas se realizó o se dio a conocer el aumento al salario mínimo. Nosotros siempre hemos dicho, tenemos la postura de que es bueno, está bien que aumente el salario mínimo. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿alcanza ese salario mínimo para satisfacer las necesidades del pueblo? Entonces es parte de lo que vamos a estar analizando, ¿no? Esas noticias aparentemente son buenas, decimos está bien que aumente el salario mínimo, en los últimos años ha aumentado bastante. Sin embargo, hay que contrastar con la realidad y hay que ver si verdaderamente esos aparentes avances solucionan de fondo una problemática que venimos arrastrando desde hace muchos años. También hemos visto otras noticias, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral, que hay que estar al pendiente también de, pues que también hay muchos comentarios respecto a esta reducción de la jornada laboral. Unos están muy felices, incluso hablan de una primavera laboral. Sin embargo, también en el fondo vemos unas cuestiones indignantes incluso, ¿no? O incluso retrocesos. Pero bueno, es lo que vamos a estar viendo en esta primera plana laboral. También vamos a realizar o algunas cápsulas informativas respecto al mundo laboral que van a estar realizando unas con las compañeras de radio, y pues como son diferentes formas en las que buscamos dar difusión a toda esta información tan importante, pero también hacer ese llamado al pueblo a organizarse de manera colectiva y a organizarse también con nosotros en la OLEP, en la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Esto es lo que vamos a estar viendo en este programa, un programa nuevo que estaremos transmitiendo los lunes en punto de las 9 de la noche. Una vez al mes lo vamos a estar intercalando con la presentación del periódico Fragua. Seguramente usted ya lo ha visto esta presentación. Si no lo ha visto, pues se la recomendamos. Igual una vez al mes presentamos el Fragua cada que sale nuestro ejemplar, nuestro nuevo ejemplar. Hacemos un pequeño resumen y abordamos diferentes temas del periódico Fragua. Entonces vamos a estar intercalando estos dos programas. Por el otro lado también el programa de la voz del trabajador. Y pues no se lo pierda. También agradecemos a los compañeros de Radio Común que están en los controles y que siempre nos apoyan en la cuestión de las transmisiones. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de derechos laborales, la voz de los trabajadores, y recuerde también nuestra consigna que siempre gritamos, que siempre impulsamos. Nosotros luchamos por trabajo digno, salario justo y seguridad social. Le recordamos que dele like ahí a la transmisión, no olvide reaccionar, dele like, comparta esta transmisión en Facebook, y también le recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como olep.fragua, en Instagram como fragua.lep, en TikTok @olep30. Ahí tenemos también nuestro WhatsApp, el 55 78 37 5605. También tenemos la página web olep.org.mx. Entonces esas son nuestras redes, la página, para que nos sigan, para que ahí estén revisando toda la información, y también para que nos envíen sus comentarios aquí en la transmisión. Escríbanos, comenten desde dónde nos escuchan, mándenos sus denuncias laborales, cuáles son las injusticias laborales que viven en el trabajo, para hacer esa constante denuncia. Pero principalmente también la invitación a organizarse con la OLEP e integrarse a la lucha por la mejora de los derechos laborales, pero también
por la democracia popular y el socialismo. Entonces vamos a iniciar este programa con la sección Entérate, esta sección donde nos va a estar acompañando la compañera Azucena del área jurídica del Comité Cerezo México. Entérate. Hola, buenas noches a todas y todos los que nos escuchan. Mi nombre es Azucena Alvarado, soy abogada especialista en Derecho Laboral y también formo parte del área jurídica del Comité Cerezo. La necesidad de hacer estas cápsulas es debido a la gran precariedad laboral que estamos enfrentando actualmente. Esta precariedad se ve reflejada en los muchos trabajadores informales y, por otra parte, los trabajadores formales que sufren grandes abusos por parte de sus patrones. Hay que entender que el derecho al trabajo es un derecho humano reconocido no solo en nuestra Constitución, sino también en diversos instrumentos internacionales, como son los convenios por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, así como el gran marco jurídico que existe nacionalmente, como son las leyes federales y las leyes estatales. Al existir este amplio marco jurídico, todo el trabajo debería de ser formal. Sin embargo, la precariedad la empezamos a notar desde que salimos a buscar empleo, porque nos topamos con vacantes fraudulentas o entrevistas de trabajo que se desarrollan en un ámbito totalmente discriminatorio. Si es que ya pasamos por estas dos partes, entonces nos harán firmar un contrato de trabajo que muchas veces no tiene ese título de contrato de trabajo y que además no nos van a querer dar una copia a pesar de que tenemos derecho a ello. ¿Por qué no nos quieren dar una copia? Pues porque en este contrato se van a establecer las condiciones mínimas en las que vamos a llevar a cabo esta relación de trabajo, es decir, nuestra categoría, nuestras funciones, nuestro salario, nuestro horario, así como nuestros derechos y también pues nuestras obligaciones. ¿Qué pasa? Que eventualmente el patrón nos va a pedir cosas como quedarnos horas extra, nos va a pedir hacer cosas que no nos corresponden dentro de nuestras funciones. Eso sí, a ustedes como trabajadores ni se les ocurra llegar un minuto tarde o 15 minutos porque te van a descontar todo el día. Ante estas circunstancias, muchos trabajadores deciden denunciarlo a sus jefes superiores y entonces empiezan a ser tildados de trabajadores conflictivos o malos trabajadores. Les van a empezar a iniciar reportes para eventualmente despedirlos. Ante estas circunstancias, claramente estamos ante abusos laborales. Y estos abusos laborales pueden ser denunciados o también iniciar los procesos ante los organismos jurisdiccionales correspondientes. La idea de estas cápsulas es que tú aprendas a reconocer los abusos, aprendas a documentarlos y por último, aprendas a llevarlos ante las instancias correspondientes. Recuerda que la relación laboral existe desde que existe la subordinación, es decir, desde que la persona te dice qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo, pero sobre todo cuando las funciones que tú realizas sirven para dar un cumplimiento al objeto del lugar donde estás trabajando o cumplen las funciones de la persona a la cual tú le estás dando tu fuerza de trabajo. Recuerda, la precariedad laboral se sostiene en silencio, pero la dignidad se construye luchando y defendiéndote. No eres un mal trabajador, es defender los derechos que ya están consagrados. La voz de los trabajadores. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Pues ahí está el video, la recomendación de la compañera Azucena del Comité Cerezo México, del área jurídica. Ahí está el dato para que
estar al tanto, ¿no? Y para que también el patrón no se quiera pasar de listo y que no nos vayan a negar nuestros derechos, como la copia del contrato, o obligarnos a hacer cosas que no corresponden o que no están en nuestro contrato. Siempre nos pasa de repente en nuestra primera chamba, como dice el meme, ¿no? En nuestra primera chamba de repente siempre nos pasan muchas cosas o pasamos por alto muchas cosas. Sin embargo, es importante siempre darse el tiempo de leer la Ley Federal del Trabajo. Hasta uno se sorprende, ¿no? Cuando revisa esa ley y vemos todos los derechos que tenemos y por el simple hecho de ser trabajadores, pero pues en la realidad no se cumplen, en los hechos no se cumplen, entonces hay que conocerlos para defender esos derechos, hay que aprender a defender y a ejercer cada uno de esos derechos que tenemos. Entonces vamos a continuar con nuestro programa y también de repente tenemos algunos detalles, pero pues ya ven, es parte de esta cuestión de los programas en vivo, pero no se preocupe, vamos a continuar ahora con esta sección de La Voz del Pueblo Trabajador, con la entrevista con las compañeras Alejandra Maldonado realizando la entrevista y con la compañera invitada Jessica Trejo de Radio UNAM. Muchas gracias, Roberto. Es un gusto saludarlos y estar presente en esta nueva emisión de La Voz del Trabajador, un espacio que se abre a todas las voces, que nos vamos a sentir acompañados y es un gusto siempre recibir a personas que nos enseñan día a día. En esta ocasión tengo el honor de presentar a mi compañera Jessica Trejo, que a lo largo de estos meses nos ha enseñado muchas cosas, entre ellas, pues enseñarnos a defender. Es un gusto saludarte, Jessica Trejo. Bienvenida a este espacio de La Voz del Trabajador. Pues buenas noches, muchas gracias por invitarme a su primer programa, muchas felicidades. Sí, los en vivo sabemos que pueden ser un poco emocionantes, pero al contrario, yo he aprendido mucho de ustedes. En realidad es que el aprendizaje ha sido mutuo y yo lo agradezco mucho. Pues muchas gracias, Jessica. Queremos que nos platiques qué es lo que ha pasado en Radio UNAM respecto a la situación laboral de los prestadores de servicios profesionales. Bueno, para quienes no estén muy interesados, bueno, sí, interésense, pero para quien no esté muy familiarizado con la problemática que venimos denunciando desde hace ya algunos meses, pues voy a tratar de ser breve y bueno, para resumir eso, ¿no? Denunciamos primero que teníamos un rezago salarial de muchos años. Empezamos a acercarnos a las autoridades desde finales del año pasado, ya hizo un año que nos acercamos de manera interna con las autoridades de Radio UNAM. Radio UNAM está dirigida actualmente por Benito Taibo. Con él quisimos acercarnos, pero no hubo respuesta de manera escrita ni formal. Hubo renuencia por parte de las autoridades para acercarse con nosotros, para sentarse con nosotros a dialogar de todo esto. Así que pues tuvimos que sacar después a medios de esta situación porque el panorama no era nada alentador, ¿no? Teníamos un rezago salarial de varios años, 9 y hasta 18 años. Entonces, pues bueno, decidimos organizarnos, decidimos hacer esta cuestión mediática, porque creo que eso es algo muy importante que hemos visto a lo largo de estos meses, que cuando las cosas no se hablan de manera airada o con otros compañeros, pues sucede que vienen los despidos, ¿no? Y los despidos masivos. Eso hemos visto a lo largo de estos meses, que es muy importante y aprendido, ¿no? Que es importante hacerlo público porque es normal, o sea, debería ser una discusión de orden público la precariedad en la que estamos. Logramos después sentarnos a mesas de diálogo y en este estudio que tuvimos entre nosotros mismos y con otros compañeros, fue que además vimos que había un rezago salarial o más bien una brecha salarial entre hombres y mujeres productoras sobre todo, ¿no? Yo soy productora de allí ya desde hace casi 17 años y al darnos cuenta de esto también lo expusimos en estas mesas de diálogo, pero desgraciadamente no se atendió. No se consideró que casi los 5 meses que estuvimos hablando con Benito Taibo, y que era un asunto importante de resarcir,
solo nos dijo que debíamos esperar al siguiente año, pese a que se consiguió una partida adicional de 4,5 millones para subsanar pues esta problemática que teníamos en la emisora. Entonces, bueno, a partir de ahí se desprende una lucha individual, pero hasta ahí fue el proceso colectivo, que sí logramos aumentos eh, para todos los prestadores de servicios profesionales. Sin embargo, pues no fueron significativos para la cantidad de rezago que teníamos, que era prácticamente el 50% de, pues sí, de adeudo, no de adeudo, de rezago, ¿no? De que estaban los salarios muy bajos. Estamos hablando de que hay gente que gana o ganaba 5,000 pesos, a gente que ganaba 9,000, también una disparidad salarial entre nosotros mismos de gente que gana casi 40,000 pesos. Entonces, pues es grande esta diferencia, ¿no? Pero eso fue como que así a grosso modo lo que sucedió, ¿no? Y seguramente dentro de este rezago salarial han habido otros derechos laborales que te han sido negados. Yo supongo que, por ejemplo, el reconocimiento a tu antigüedad. ¿Consideras que hay más derechos violados por parte de la institución? Sí, bueno, primero el no tener una seguridad económica, ¿no? También la antigüedad. Nosotros nos asumimos como trabajadores, aunque ellos no lo piensen así. Sabemos que en lo jurídico y en lo legal a nosotros no nos consideran trabajadores, sin embargo, hay quien tiene laborando 40 años, 35. Entonces, decir que ellos no tienen una relación laboral con Radio UNAM, pues en realidad solamente es una simulación de contratación, ¿no? Con lo que ello conlleva. El no poder hacer antigüedad tampoco te hace tener ni aguinaldo, ni derecho a vivienda o al ahorro para el retiro. Son muchas violaciones a los derechos laborales de las que no está exenta la UNAM, ¿no? La Ley Federal del Trabajo, como ustedes lo decían, así lo estipula. Pero es verdad que con este tipo de simulación de contratación, pues somos vulnerables a muchas situaciones, ¿no? A que nos congelen, a que nos cambien de área sin razón, que ese fue mi caso, y pues estamos expuestos a todo eso. Ujú. Y sobre todo a que se cree un ambiente hostil hacia tu persona porque tú estás evidenciando una situación que aqueja a todos, pero muy pocos se atreven a denunciar. Desgraciadamente sí hay miedo, aunque pues estemos unidos, cada quien decide como hasta dónde lleva a cabo sus acciones, ¿no? En ese sentido, yo por eso decidí acudir a órganos externos para que hubiera una vigilancia de que esto se llevara a cabo, ya que internamente no se atendió, no se quiso atender, ¿no? Y en ese sentido, por eso también quise posicionarme pues políticamente, ¿no? Ahora que fue el 25N, eh, denuncié de manera también pública que había esta violencia económica hacia las mujeres en Radio UNAM, hacia las mujeres productoras. eh, y pues bueno, las reacciones son variadas, ¿no? Dentro de la misma emisora. Yo creo que en general muchas compañeras sí apoyan, pero hay otras que tienen miedo y se callan, hay otras que simplemente si tienen que alinearse con el patriarcado y seguir el pacto patriarcal, lo van a seguir, desgraciadamente. Eso también es una cuestión que, eh, pues es difícil aceptarlo como, pues primero como mujer, ¿no? Y luego desde una institución que debería ser también baluarte de valores universitarios y humanos, pero simplemente no es así. Yo lo que digo es importante denunciar, es importante hacerlo público, porque si no, uno se hace más vulnerable. Hemos visto de despidos masivos en Canal 11 al respecto, de gente que se estaba organizando, que estaba internamente haciendo sus luchas y despidieron al menos a 200 personas. Se dice que van a despedir más ahorita en diciembre, eso también lo sabemos, ni siquiera lo saben los mismos compañeros, ¿no? Pero empieza a ser el rumor. Entonces es justamente la cuestión de hacerlo público, es importante, porque si no eres más vulnerable. También eres más señalado,
También eso es una realidad, ¿no? Pero no importa, yo pienso que la lucha debe hacerse, la lucha es digna, ¿no? Yo quisiera, obviamente, estar hablando de los programas que me gusta hacer, de las producciones que me gustaría seguir haciendo, pero es verdad que también es necesario hablar de esto. Y en ese sentido, pues también hoy mismo acudí a la Defensoría de los Derechos Universitarios, porque aunque es verdad que pues siempre nos van a decir que no, las instituciones pues a veces no reaccionan con la agilidad que uno quisiera, pues hay que agotarlas, ¿no? Y en ese sentido, por eso no solamente he acudido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también he acudido a CONAPRED, a la Oficina de Atención Ciudadana de Presidencia, a la misma Secretaría de las Mujeres. Yo creo que las instituciones para eso están y sobre todo ante una emisora que tiene institución financiada con recursos federales, está obligada a dar cuenta de cómo y por qué decide gastarlo de esa forma, ¿no? Jessica, pues este trabajo que has hecho en conjunto con la Organización de Lucha por la Emancipación Popular, el Comité Cerezo, te ha llevado por muchos caminos. Si tú pudieras hacer una breve reflexión de todo lo que ha implicado la denuncia y la necesidad de seguir con la movilización, ¿qué le dirías a nuestros a radioescuchas y obviamente a quienes nos están viendo aquí a través de La Voz del Trabajador? ¿Cómo resumirías en esta reflexión? Yo pienso que es muy importante porque seguramente yo sola no hubiera tenido el valor de manifestarme de manera primero formal, ¿no? Desde cómo saber hacer tu relatoría para que identifiques qué derechos se están violando. Eso es muy importante porque entre las mismas compañeras veíamos que había como hasta cierta culpa, ¿no? Por decir, bueno, es que a lo mejor yo como no voy diario o a lo mejor sí merezco que no me den eso. Y te das cuenta que no es así, ¿no? Lo importante primero sí es saber qué derecho está siendo vulnerado y lo segundo es tejer redes, que también, sí, gracias a la OLEP y al Comité Cerezo, es que quizá también me animé a hacerlo de manera pública, ¿no? Ya en una marcha, ya en un posicionamiento frente a la emisora. Entonces, yo lo que diría es eso, organizarse, no estamos solos, aunque sea solo uno el que se quiera manifestar de cualquier centro de trabajo, en este caso hablamos de medios de comunicación o pues, de un medio público universitario, yo creo que lo importante es eso, ¿no? Saber que siempre va a haber alguien solidario, afortunadamente, que acompaña y orienta y entre todos nos hacemos fuertes, ¿no? Entre todas, sobre todo esta última vez. Ujú. Pues es muy importante lo que nos estás diciendo porque siempre hay que reconocernos como hermanos de lucha, hermanos de clase y ser sensibles a todas estas situaciones, sobre todo porque no solo en Radio UNAM se viven estas situaciones de simulación, de agravio, del no reconocimiento a la antigüedad de un trabajo que se ha hecho por muchos y muchos años. Así es que bueno, pues este espacio queda abierto para que nos sigas contando cómo ha sido este trabajo que has hecho y sobre todo que nos invites a que nos unamos a tu lucha, que nos sensibilicemos y siempre estemos al pendiente. ¿Tienes alguna red social en la cual podamos seguir este trabajo que tú has emprendido? Sí, la página que tenemos nosotros colectivamente se llama Dignidad Honorarios en Facebook, que es la que tenemos más activa. Y en ese sentido, ahorita rápidamente me acordé cuando dijiste que acompañarnos en la lucha, justamente en la marcha del 25N, se me acercó una compañera de Radio Educación, me dijo que estuvo como 40 años trabajando y que ella había visto el video temprano y que se quiso sumar. Ella llegó a la marcha a sumarse, a cargar la manta, a portar la manta junto conmigo porque decía que nadie más se había animado a hablar, ¿no? A mí me conmovió mucho porque, bueno, me conmovió y me dio coraje porque al pasar
40 años trabajando de su vida bajo el esquema de prestadora de servicios profesionales y cuando el productor encargado se jubila, ella queda en la total vulnerabilidad. Eso no es justo, ¿no? No es justo y pues que sepan eso, ¿no? Que se pueden acercar conmigo, con nosotros, con quien consideren que les da más confianza, con ustedes mismos, porque no es justo, ¿no? Hay que aprender que es digno luchar también por esto. Pues agradecemos esta primera intervención con Jessica Trejo. Los invitamos a que sigan escuchando La Voz del Trabajador, que si tienen una historia, que si tienen algún comentario, que si tienen alguna enseñanza, pues que nos la compartan, que somos clase proletaria, que tenemos derechos y que estamos siempre vulnerables ante cualquier situación, y si alguien ya tuvo alguna experiencia, pues que nos la comparta. Pues vamos a continuar con La Voz del Trabajador. Este espacio está abierto siempre y pues vamos a seguir escuchando los contenidos y le doy la palabra a mi compañero Roberto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Jessica, por su participación. Recuerden la importancia también de la movilización, del proceso de organización y movilización. De repente, más bien nosotros siempre decimos, ¿no?, que siempre la lucha debe de tener esas dos patitas, ¿no?, el aspecto jurídico y el aspecto político. Estar en esa constante movilización como trabajadores, porque es la única manera de lograr alcanzar en los hechos esos derechos. Entonces, existen muchas instancias, pero para hacerlas, para que verdaderamente hagan su trabajo, pues hay que exigirles, hay que movilizarnos, desde hacer mítines, cerrar calles, hacer marchas, plantón, etcétera. Todas esas herramientas que tenemos como pueblo trabajador. Entonces, también es parte de las reflexiones que debemos de hacer ante todas estas situaciones. Y pues también vamos a leer algunos comentarios que nos envían a través de la transmisión en vivo. Saludos, ahí dice Bernardo Marín, saludos desde Coyoacán. Dice Celia Sánchez, saludos desde Tláhuac. Dignidad, honorarios, gracias por el espacio siempre, compañeros, que seas el primero de muchos programas. Saludos también, Jazmín Jimeno también nos envía saludos a todos. Marcos Cisneros, saludos desde Cuernavaca, Morelos, México, también desde Iztapalapa. Muchas gracias por todos los comentarios que nos envían, síganos escribiendo aquí en la caja de comentarios. Entonces vamos a pasar ahora a la siguiente sección, que va a ser la sección del Rincón Histórico. Rincón Histórico. Fueron las luchas en Chicago las que proclamaron el Día del Trabajo, cosechando en cada uno la victoria del proletariado. Miles de obreros Desde épocas del virreinato, donde reinaban jerarquías y castas, hasta el porfiriato y la supuesta llegada de la modernidad, todo avance en México ha dependido de la explotación y el abuso de la gran mayoría del pueblo, el pueblo trabajador. Pero a inicios del siglo XX, una persona decidió alzar la voz de todo un país en crisis, hablando a través de la pluma de un hombre. Hoy en el Rincón Histórico tenemos al precursor de la Revolución Mexicana, Ricardo Flores Magón. Desde su nacimiento en 1873, Ricardo Flores Magón parecía casi destinado a ser un héroe nacional. Al crecer en la Sierra Mazateca de Oaxaca, conocía íntimamente la situación de los campesinos del país y con padres que participaron en la defensa de la soberanía nacional ante invasiones extranjeras, reconocía el costo humano de un verdadero cambio. Es por esto que después de trasladarse a la Ciudad de México, pudo observar el descaro y el cinismo de la administración de Porfirio Díaz, quien abiertamente violaba la Constitución y reprimía con violencia cualquier disensión. Flores Magón comenzó a levantarse en contra del gobierno de Díaz no solamente como organizador de diversos clubes antiporfiristas, sino también a través del medio más poderoso del momento y, por ende, el más perseguido por el régimen de Díaz, el periódico.
Donde fuera que se le permitiera, Ricardo escribía amplios editoriales y críticas dirigidas al general y su administración. Fundó el periódico de lucha Regeneración y se encargó de la edición del Hijo del Ahuizote, ambos periódicos explícitamente en oposición a la administración. Tan extensa como fueron sus críticas de Díaz, asimismo su persecución a manos del mismo. Las oficinas de sus periódicos fueron destruidas y todo colaborador, incluyendo el mismo Ricardo, se volvieron íntimamente familiares con las prisiones del país. Pero las celdas de la cárcel de Belén no fueron suficientes para Ricardo Flores Magón, quien en ningún momento dejaba de escribir largos ensayos en contra del régimen de Díaz. De cualquier modo, él sabía que para que su lucha fuera sustentable tenía que salir de México. Y así lo hizo. Desde Laredo, Texas, a San Luis, Missouri, a Montreal, Canadá o a Los Ángeles, California, Ricardo mantuvo de forma clandestina e itinerante la publicación de Regeneración, alentando el descontento de aquellos hartos de los abusos de Porfirio Díaz. Entre ellos, un lector y fiel suscriptor a Regeneración de nombre Francisco I. Madero. Además, fundó el Partido Liberal Mexicano, una herramienta de acción directa que inspiró las huelgas obreras de Cananea y de Río Blanco, así como otros levantamientos armados, organizando incluso las tomas de algunas ciudades fronterizas. Y fueron estos mismos movimientos que inspiraron a líderes como el general Emiliano Zapata, quien tomó su consigna de tierra y libertad directamente de las palabras de Flores Magón. Su imparable lucha por el pueblo mexicano volvió a Ricardo Flores Magón una amenaza para aquellos en el poder, al grado que tras estar brincando de un encarcelamiento a otro, finalmente falleció en la prisión de Leavenworth, Kansas, en Estados Unidos, en 1922. La pluma de Ricardo Flores Magón inspiró una década de lucha, de una revolución que buscaría reformar a nuestro país, de un verdadero cambio para el pueblo trabajador mexicano, en búsqueda de un México libre de la explotación laboral. Pero a pesar de ser silenciado en su tiempo por los gobiernos de su propio país y de Estados Unidos, sus palabras se mantienen vivas en nuestros oídos hasta hoy en día. Que viva la tierra y libertad, pero no os conforméis con gritar. Tomad la tierra y dadla al pueblo para que trabaje sin amos. Los que trabajamos por el interés de la clase trabajadora no nos rendimos. Reforma, tierra y libertad. Y ahí está la cápsula, el video que también agradecemos al compañero Energía, quien nos apoya también con estas cápsulas, en este caso del Rincón Histórico, retomando a Ricardo Flores Magón, la importancia y todos los aportes que dio también junto con el Partido Liberal Mexicano, no nada más Ricardo Flores Magón, sino todo el Partido Liberal Mexicano, que son un ejemplo de lucha y por lo cual también nombramos nuestra Escuela de Derechos Humanos Laborales, la nombramos Ricardo Flores Magón. Entonces, en honor a este revolucionario, pues dio esos grandes aportes y que incluso en su programa del Partido Liberal Mexicano se plasmaron muchas de las propuestas que posteriormente se retoman para establecer el artículo 123. Hay que seguir retomando el ejemplo de Ricardo Flores Magón, de toda la lucha que se impulsó durante esos años revolucionarios y pues bueno, siempre es importante tenerlo en mente y aplicar incluso mucho de lo que realizaron en la práctica hoy día. Vamos a pasar a la siguiente sección, la sección de la primera plana laboral, esta sección de noticias, las últimas noticias que tenemos en estas semanas. Entonces vamos a pasar con esta sección. Primera plana laboral. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la reforma para reducir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas no será aprobada en el actual periodo legislativo. La presidenta insistió en que la razón principal del aplazamiento es que aún no hay consenso entre el sector empresarial y las representaciones de trabajadores. Recordó que todas las reformas laborales impulsadas desde la administración anterior han sido aprobadas bajo acuerdos amplios y reiteró que ese mismo camino se seguirá para la reducción de la jornada laboral.
De acuerdo con lo expuesto y con lo que se ha dado a conocer hasta ahora, la reforma implicaría modificaciones constitucionales y ajustes en la Ley Federal del Trabajo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó el Protocolo de Inspección en materia de subcontratación, instrumento técnico que refuerza la vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral en todo el país, y el cual tiene como propósito principal homologar los criterios y directrices que rigen la actuación de las y los inspectores federales del trabajo en materia de subcontratación, asegurando una intervención profesional y en estricto apego al marco normativo en todo el territorio nacional. El protocolo de inspección en materia de subcontratación busca dar certeza jurídica a los empleadores sobre los elementos que serán revisados durante una inspección en materia de subcontratación. El nuevo protocolo busca garantizar empleos dignos, erradicar esquemas de evasión de responsabilidades laborales y asegurar que la ley se aplique para todas y todos. Dicen que los números no mienten. Estudios reflejan que en México existe un fenómeno preocupante, una desmovilización en sectores clave y una oferta laboral que no está respondiendo a las necesidades de la población. ¿Será esto cierto? ¿Usted qué piensa? En México, el mercado de trabajo se expande solo en apariencia, pues al revisar las cifras con mayor detalle, se revelan brechas y vulnerabilidades persistentes que apuntan hacia una precarización creciente de la oferta laboral nacional. Así lo destaca el portal El Códice Informativo. El más reciente indicador de ocupación y empleo del INEGI confirma la tendencia al estancamiento. La población económicamente activa en el tercer trimestre de 2025 se ubicó en 61.3 millones de personas, cifra que representa una disminución de 67,000 comparada al mismo periodo un año antes. A pesar de que la población ocupada creció ligeramente con un aumento de 5,000 personas, es un movimiento casi imperceptible ante la tendencia más generalizada, que además golpea sectores esenciales. La tasa de participación económica refleja que más personas están dejando de trabajar o de buscar trabajo, ya sea por la falta de opciones laborales dignas o por condiciones precarias que desincentivan la búsqueda. Las cifras reflejan que la población no económicamente activa es de 41.8 millones de personas. Dentro de este grupo, existen personas que están dispuestos a trabajar si encontraran una oferta adecuada, lo que demuestra una brecha entre la disponibilidad y las oportunidades disponibles. El avance de la subocupación representa otro foco de alerta. Actualmente, 4.3 millones de personas trabajan menos horas de las que requieren de manera involuntaria, lo que equivale al 7.2% de la población ocupada. Aunque esta proporción es levemente menor que en 2024, su persistencia apunta a que la economía no integra plenamente su fuerza laboral. Otro de los datos más preocupantes es el comportamiento de la informalidad. Un total de 33 millones de personas trabajan en condiciones informales, lo que equivale a 55.4% del total y representa 466,000 personas más que hace un año. Este aumento se dio tanto en hombres como en mujeres y avanzó sobre todo en los negocios de baja escala, donde no existe protección social ni garantía de estabilidad. En este sentido, cuando la economía se estanca, el empleo no siempre desaparece, sino que se precariza y se desplaza hacia espacios sin seguridad ni derechos. La voz de los trabajadores. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución.
Pues ahí está en la primera plana laboral, alguna de las noticias más importantes, pero también queríamos profundizar un poco más sobre la reducción de la jornada laboral de 48 horas a 40 horas. Ya no sé, la mayoría ya vio esa noticia, ¿no? Donde pues se presentó un proyecto de reforma que se anunció el pasado 3 de diciembre desde Palacio Nacional. Se anunció este nuevo proyecto y pues anuncia como un consenso. Aquí lo interesante es eso, ¿no? Se dice que es un consenso entre los sectores empresariales, sindicales, académicos, gubernamental y sociedad civil. Y nosotros sí cuestionamos, ¿no? ¿Qué tipo de consenso es este donde los trabajadores están representados, o más bien la pregunta es, ¿por quién están representados los trabajadores, ¿no? ¿Quién representa a los trabajadores en este tipo de supuestos consensos, ¿no? Donde se busca la reducción de la jornada laboral. ¿Acaso es Pedro Aces y la CATEM o Napoleón Gómez Urrutia, estos autodenominados líderes sindicales que más bien son líderes de la clase burguesa, ¿no? El propio Pedro Aces, pues es un empresario y que apenas incluso hizo una invitación a un sionista, evidenciando su carácter sionista, también su carácter burgués, donde pues respaldan incluso a estos genocidas que cometen un genocidio en Palestina. Entonces, Pedro Aces, ahí nosotros cuestionamos, ¿Pedro Aces es el representante del pueblo trabajador? Pues evidentemente no lo es. Y no son, y por lo tanto el pueblo trabajador no está representado en ese tipo de consensos, ¿no? Los que sí están bien representados y muy bien representados son la clase empresarial, la clase burguesa. Ahí tenemos a Carlos Slim, el hombre más rico de este país, a la derecha de Claudia Sheinbaum en las reuniones de los consejos empresariales. Tenemos también al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes. Tenemos a Alejandro Balleres, el tercer hombre más rico de este país, a José Antonio Garza, el nuevo presidente de FEMSA, a Pablo Chico Pardo Hernández, y no se diga a Altagracia Gómez Sierra, ¿no? Que ellos sí representan a la clase burguesa y ellos ahí sí están defendiendo a capa y espada sus intereses. Entonces, esos empresarios, pues vemos que al final de cuentas subordinan los intereses o ponen en primera instancia sus intereses, y claro, pues ahí se plantea una reforma pues que en el fondo tampoco es que transforme la actual realidad. Ya si vamos detallando sobre la propia reforma o viendo esa reforma, vemos que esta propuesta se dice que va a entrar en vigor esta reforma el 1 de mayo del 2026, lo van a dar como otro regalo a los trabajadores, pero que más bien va a ser una reducción de la jornada que se va a aplicar de manera gradual, desde el 2027 hasta el 2030. 2 horas por año se va a estar reduciendo la jornada laboral. Entonces, en realidad no se va a dar una reducción de tajo, sino va a ser de manera gradual, y donde ellos mismos dicen van a beneficiar a 13.4 millones de trabajadores. Nuevamente la pregunta, ¿y el resto de los trabajadores? En México existen más de 56 millones de trabajadores, y los otros 43 millones de trabajadores, ¿dónde quedamos? Pues resulta que la mayoría nos encontramos en la informalidad laboral, y en ese sentido no se garantiza esos derechos a los trabajadores informales. Ya se decía en el video, ¿no? Más del 50% de los trabajadores nos encontramos en la informalidad laboral, sin ningún tipo de derechos. También analizando un poco más a profundidad esta reforma, vemos que se mantiene nada más un día de descanso a la semana. No son 5 días de trabajo y 2 días de descanso, simplemente es un día de descanso. Por lo tanto, las 40 horas
se distribuirán a lo largo de los 6 días, olvidando así esos 2 días de descanso. En el discurso se dice que se busca que los trabajadores descansen más, a partir de ese descanso se den mayor productividad, pero en los hechos se queda o se mantiene un día de descanso. Pero lo más indignante aún cuando vamos viendo esta reforma es el tema de las horas extras. Más bien salieron al revés con su propuesta. En vez de incluso reducir las horas extras, que hoy día son de máximo 9 horas, las ampliaron. Hoy día se pueden, o más bien se busca que estas horas extras tengan un máximo de 12 horas a la semana, las cuales podrán aplicarse hasta en 4 horas diarias. Imagínese usted, 8 horas de jornada más 4 horas, 12 horas de jornada laboral legalizadas. Ya ahí mismo lo dicen, ¿no? Máximo se va a poder tener una jornada de 12 horas. Es como si regresáramos incluso a los tiempos del porfiriato, donde se luchaba por la reducción de la jornada laboral a las 8 horas. Hoy, a partir de las horas extras, incluso podrá ser legal trabajar hasta 12 horas diarias. Pero dicen los defensores de la reforma, esas horas son voluntarias, pero nosotros decimos, bueno, ¿cuándo en nuestra vida hemos visto que el patrón nos pregunte si queremos trabajar esas horas extras? Generalmente esas horas extras se convierten en una obligación para muchos, y en los casos en los que el trabajador no se ponga la camiseta, como dicen muchos empresarios, pues simplemente es despedido de manera injustificada, o como les gusta decir, es renunciado. Así es como vemos que esta nueva propuesta de reforma para la reducción de la jornada laboral, en realidad no modifica, no transforma, simplemente aparenta. Hay una apariencia, incluso una demagogia, ¿no? Por un lado se dice que se busca el beneficio del trabajador, pero por el otro lado no hay un cambio de fondo, no se arrancan de raíz esas políticas neoliberales, por el contrario, siguen permeando y se siguen manteniendo ahí. Otros dicen también que incluso nos encontramos en una primavera laboral, una primavera donde el trabajador se ha estado beneficiando en los últimos años gracias a todas estas reformas, pero en los hechos, en el fondo, no hay una transformación verdadera, no hay una transformación de las condiciones de vida del trabajador, que modifiquen, que saquen de una situación precaria a los trabajadores. También se dice que, pues bueno, gracias a todos estos aumentos salariales, se redujo la pobreza, se disminuyó la desigualdad. Sin embargo, en los hechos vemos que este salario sigue sin alcanzar para satisfacer las propias necesidades básicas de la familia, en el orden material, cultural, etcétera, ¿no? Sigue sin satisfacer esas necesidades básicas que tenemos como trabajadores. La disminución de la desigualdad, pues no podemos decir que verdaderamente se haya logrado, mientras unos cuantos empresarios acumulan fortunas multimillonarias. Carlos Slim pasó de una fortuna de 67 mil millones de dólares hasta los más de 100 mil millones de dólares que hoy cuenta. Entonces, por el contrario, esa desigualdad va aumentando cada vez más. Conforme más nos explotan, conforme más nos roban a los trabajadores, más ricos se vuelven estos grandes empresarios. Por lo tanto, no hay una transformación de fondo, no se modifican de fondo las condiciones laborales del pueblo trabajador, y la reducción de la jornada laboral o la reforma para la reducción de la jornada laboral se queda en una mera apariencia, en una mera, apariencia que busca o que pues engaña al propio pueblo trabajador. Entonces es lo que nosotros analizamos desde la OLEP, desde la Organización de Lucha por la Emancipación Popular. Hay que seguir viendo todas estas modificaciones o todas estas propuestas, pero principalmente
hay que luchar, hay que seguir defendiendo nuestros derechos laborales y hay que movilizarnos como trabajadores de manera colectiva para alcanzar verdaderamente en los hechos la reducción de la jornada laboral sin todas estas horas extras acumuladas y para mejorar en general las condiciones de vida del pueblo. Esa es la invitación que hacemos y además también de mejorar las condiciones laborales, mejorar las condiciones de todo el pueblo luchando por la democracia popular y el socialismo. Entonces, así es como finalizamos esta parte de la primera plana laboral. Agradecemos a todos los que nos escucharon en este programa. Esperemos que les haya gustado y pues que nos sigan acompañando en los próximos programas que vamos a estar realizando. No sé si Alejandra nos quieras también compartir unas palabras. Pues agradecer este espacio y sobre todo invitar a todos nuestros radioescuchas, a quienes nos están viendo, a que se integren y nos cuenten cómo va su vida laboral, si los contratan, si hay una simulación, que tal vez que nos platiquen si los capacitan, si trabajan en la informalidad, a qué se enfrentan. Y también quisiera agradecer a Melanie Salgado, a Alfonso Montoya, al compañero Miguel, a Natasha Montes y a Alexei, que han estado muy pendientes de esta transmisión. Y pues este espacio está abierto siempre para ustedes, para que nos compartan todas estas experiencias que vivimos día a día y seguramente en algún punto nos hemos de encontrar y pues tenemos que sacar lo mejor de esta situación y saber enfrentar, sabernos organizar y siempre invitar a la comunidad a que pues no están solos y que para eso estamos trabajando como una organización. Los invitamos a conocer también el trabajo de la Organización por la Lucha y la Emancipación Popular, OLEP, el trabajo del Comité Cerezo y sobre todo que nos diga, Robert, si podemos conseguir el periódico Fragua en su edición del 1 de mayo, porque ahí vienen los elementos fundamentales para conocer nuestros derechos laborales. Por favor, invítanos, Robert. Sí, así es, el especial laboral, el suplemento especial que sacamos este año, el 1 de mayo, pues lo pueden conseguir en la página de internet olep.org.mx. Ahí pueden descargar este ejemplar y donde justo analizamos toda esta situación laboral de los trabajadores, donde llamamos a la organización del pueblo de manera independiente y con esa característica de tener esa lucha con carácter de clase proletaria. Entonces, ahí lo pueden encontrar, también ahí pueden encontrar nuestro Fragua, el Fragua número 111, que ya está en circulación también, y pues ahí nos pueden estar siguiendo también en todas nuestras redes sociales. Entonces, esa es la invitación, igual a que se integren a la OLEP, a que se organicen con nosotros, a que luchen y a que defendamos juntos nuestros derechos laborales y también pues cerrar también con las consignas de la organización, trabajo digno, salario justo y seguridad social, y también contra el despojo, la explotación y la represión, resistencia, organización y lucha por el socialismo. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Encadenado a la Intendencia para protestar por sus derechos laborales y de sus compañeros. Hay que hablar de la reducción de la jornada laboral a 40 horas hasta el 2030. A ver. La voz del trabajador. El sonido de la dignidad obrera. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Si seguimos separados nunca habrá revolución. Si seguimos separados